texto, nosotros el domingo pasado ahí en el punto de redención hablamos sobre tres cosas. A ver si nos acordamos de las tres cosas que estuvimos hablando sobre tres principios básicos de filosofía de ministerio que nosotros como iglesia perseguimos o entendemos que debemos ser. A ver, la primera, dar gloria a Dios, exaltar al Señor, exaltar a Dios. La segunda, edificar el cuerpo, la iglesia. La tercera, evangelizar al mundo. Esto está acá también, capaz que por una serie de cuestiones, pero está aquí, ¿no? En la visión de la iglesia, ser una iglesia de referencia bíblica en nuestra relación con Dios, dar gloria a Dios, exaltar al Señor, ¿tá? Consigo mismo, es decir, edificar el cuerpo. Esa es una misión de la iglesia y con el mundo, en el evangelismo y también en nuestra relación como iglesia hacia el mundo, cómo nos relacionamos. Entonces, fue eso lo que tratamos, exaltar a Dios, edificar el cuerpo, evangelizar el mundo. Cuando pensamos entonces en Iglesia Bautista Betel Atlántida, necesitamos tener esto en mente. Estamos trabajando, entendemos a nosotros o nos vemos a nosotros como una iglesia que debe perseguir, buscar, perseverar en estas tres cosas. En todo lo que hagamos, hagamos para exaltar al Señor, para honrar a Dios, para glorificar a Dios. 1 Corintios 10:31, todo lo que vayan a hacer, hagan para la gloria del Señor. Segundo punto, para edificar el cuerpo, crecer, porque ahora estuvimos cantando y ahora vamos a estar leyendo un texto bíblico y hablando sobre este texto bíblico, para edificarnos. Por eso es muy importante, después de cada reunión, después de cada culto, después de cada encuentro, preguntar, ¿qué hago con eso? Lo que preguntaron los hermanos allá en Hechos de los Apóstoles, ¿y ahora qué haremos? Pedro expuso la palabra y luego los hermanos fueron confrontados en su vida, en su manera de vivir, de manera que se miraron y dijeron, ¿y ahora qué haremos? Porque la palabra del Señor no es solamente algo que leemos o escuchamos y nos vamos y nos olvidamos, sino que tiene que ver con qué hacemos con ella. Cómo mi vida está mirándola desde la perspectiva de esta palabra. ¿Qué es lo que tengo que hacer para encuadrar, para ir poniendo mi vida según esta palabra? ¿Tá? Esto tiene que ver con edificación del cuerpo. Por eso se expone domingo tras domingo la palabra desde el púlpito o desde cualquier lugar en la iglesia para eso. ¿Tá? Hay que salir de acá y preguntar, ¿qué hago con eso? ¿Cómo Dios me habló con esta palabra? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que fortalecer? ¿Tá? Y luego no podemos perder la perspectiva de que somos iglesia para el mundo. ¿Tá? Para el mundo en el sentido de decir, es el cuerpo de Cristo en el mundo para proclamar las buenas nuevas de Dios en el mundo perdido. ¿Ok? Ok, ahora sí, Hechos capítulo 6, hoy vamos a ver versículos 1 al 7. Domingo pasado allá hablamos un cachito sobre eso. Hoy tampoco pretendo extenderme tanto en el texto, ¿tá? Versículo 1 del capítulo 6 dice así, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, mira eso porque esto es importante, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, de los judíos de Palestina, porque sus viudas eran desatendidas. Sus es las viudas de los hebreos, de los judíos helenistas, ¿tá? Sus, porque puede hacer referencia a cualquiera de los dos, es las viudas de los judíos helenistas, ¿ok? Porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Se acuerdan? Que la gente vendía sus propiedades, sus bienes, llevaba y depositaba a los pies de los apóstoles. ¿Ok? Entonces, esto era administrado entre ellos. Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. Mirá la importancia del cuerpo. Cuando leímos Efesios capítulo 4, versículos 11, 12, 13, 14, allí se dice que Dios dio pastores para la edificación del cuerpo. Mirá la importancia del cuerpo.
Porque se dice allí que el cuerpo es edificado para realizar la obra del ministerio. Entonces hablamos, la obra del ministerio es algo que realiza la iglesia, cada cual ejerciendo su don, lo que Dios le ha dado. ¿Tá? Entonces los apóstoles entendieron eso y convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. El tema no está con las mesas y con el servicio a las mesas. ¿Ok? No es un trabajo menor. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón. Hijos, ¿quién está pensando en tener? Nombres hermosos. Prócoro, ¿no? Si es varón. Bueno, acá son todos varones, ¿no? Nicanor, a Timón. Esto suena a barco, ¿no? El timón. Pármenas y a Nicolás. Este es lindo, hermoso. Nicolás es un nombre hermoso, de los más hermosos que puede existir, ¿no? Era un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, lo que queremos en esta mañana es que tu gracia, una vez más, cubra nuestras vidas, nuestros corazones, y que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para poder, Señor, ser exhortados, consolados, fortalecidos, orientados por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hay una estrofa, enfim, yo con el tema de la música, ustedes saben, soy horrible. Entonces creo que es una estrofa de un himno que dice, solo una vida y nada más. ¿Reconoce esto o no? No, ¿no? Y quizás ni sea estrofa de un himno y yo estoy poniendo como estrofa de un himno, ¿no? Pero solo una vida y nada más. Solo una vida y todo lo que importa es lo que hiciste para el Señor, dice. Perdón, si no es una estrofa, capaz que es un himno. ¿Ah? Fue una inspiración que tuve yo ese. Una inspiración propia, particular. O capaz que é para que eu escriba um himno aí, não estou sabendo como o Senhor está movendo a coisa, não? Não que cante, pero que escriba, por lo menos. Solo una vida y nada más, solo una vida y todo lo que importa es lo que hiciste para el Señor. Y si hiciste para el Señor, ojo, y cuidado acá, porque no quiere decir lo que hicimos para convencer al Señor de algo, o lo que hicimos para que el Señor nos regalara algo, no tiene que ver con méritos. Solo está hablando de aquel que está en el Señor y que su vida existe para la gloria de Dios. Todo lo que hiciste para el Señor. Allá en Hebreos capítulo 9, versículo 27, se dice que al ser humano está determinado morir una sola vez. Y después de eso, el juicio. Al ser humano está determinado morir una sola vez. Después de eso, el juicio. Juntamos con la estrofa del himno que capaz que no existe y tenemos que hay una vida para vivir. Una vida donde lo perecedero, y la redundancia vale, perecerá. ¿Pero qué es lo perecedero? Todo aquello que no está relacionado directamente con Dios y su voluntad, porque todo va a quedar. ¿Tiene que ser malo para ser perecedero? No. Hay una cantidad de alimentos riquísimos que son perecederos y que son buenos, pero que perecen. Entonces no tiene que ser malo. Lo que se está hablando en esa estrofa mía, ya que no hay, bueno, es mía, en esta estrofa mía, es que las cosas que permanecerán y que pasarán para la eternidad son aquellas cosas que realizamos para el Señor porque viene del Señor. Para el Señor porque viene del Señor. Por ejemplo, yo puedo construir una gran empresa y ser la mejor empresa del Uruguay, con el tiempo la mejor empresa del mundo.
pero es un producto perecedero. ¿Por qué? Porque con el tiempo dejará de existir. O dejará de existir por una crisis financiera, o porque decidir ir para otro rubro, o en fin, pero dejará de existir porque un día cuando el Señor venga también, el Señor no llevará para sí empresas. Ninguna. De la mejor a las peores. ¿No? No llevará para sí empresas. Entonces, son cosas perecederas. Nosotros elegimos, dentro de algunas posibilidades, el mejor colegio, la mejor facultad, el mejor liceo, el mejor club para la natación, para el gimnasio, ¿no? Elegimos. ¿Y qué hay de malo en eso? Nada. Pero hay que tener en mente que esto es perecedero. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga nuevamente, no llevará para sí gimnasio. El Señor no sufre con colesterol. Yo sí, el Señor no. El Señor no tiene problema de diabetes. El Señor no necesita una unidad para diálisis. Entonces nada de esto el Señor llevará para su ciudad, para la Nueva Jerusalén, para el cielo, para donde fuere. Él nos llevará, porque son cosas buenas y que nosotros vamos teniendo necesidad de ellas, pero que perecen con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasará? Por ejemplo, la comunión. La comunión de la iglesia no es perecedera. ¿Por qué? Porque cuando estemos con el Señor definitivamente, la comunión seguirá y ahí de una manera perfecta y ya no más de una manera no perfecta como es hoy. Perfecta. Hoy es una comunión estilo perro y gatos que aprenden a convivir. Y una y otra vez el instinto habla más alto y el más fuerte termina dando en el más débil y el más débil se va fortaleciendo en el camino y a veces. Pero allá la comunión será perfecta y no dejará de existir. Entonces, solo una vida y nada más, solo una vida y todo lo que permanecerá es aquello que hacemos para el Señor. Tiene que ver con eso. Por eso estamos hablando, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de tres cosas. Exaltar al Señor, edificar el cuerpo, evangelizar el mundo. ¿Por qué el evangelismo? Porque las almas que se allegan al Señor por el evangelio no perecen. No perecen. Mueren físicamente como todos nosotros vamos a morir físicamente. Pero no pereceremos porque nosotros seremos acordados por el Señor, recordados por el Señor cuando Él venga y seremos levantados de la sepultura. Los que tuvieron la sepultura, los que no tuvieron y fueron tirados por ahí serán levantados y estarán con Cristo eternamente. Entonces no es perecedero eso. Eso es algo que pasa para la eternidad. Iglesia, ya hablamos muchísimo, iglesia es perecedero, no. Iglesia es un lugar para... Los clubes todos dejarán de existir. ¿Y la iglesia? La iglesia no, entonces no es perecedero. ¿A dónde queremos llegar con eso? En nuestras prioridades. Prioridades. ¿Por qué? A veces hacemos de buenas cosas la prioridad de nuestras vidas porque es buena. Pero dejamos de entender que es buena pero es perecedera. Es perecedera. El fútbol es bueno, sí, para los que gusta sí, pero termina. A los 30 años un jugador es un anciano, ya tiene que ir para Arabia. Bueno, yo me iba también con la plata toda que pone, me iba a ir también, pero es un anciano, 32 bastón, 35 jubilación temprana. Bueno, se jubila muy bien también, pero terminó esto de los... Terminó, porque es perecedero. ¿Y es malo? No. En sí no. Depende de cómo hacemos. No, no es malo. La mejor profesión del mundo, digna, justa, es mala en sí no, pero va a perecer, obvio que sí. Va a perecer. Entonces, es solo donde fincamos la bandera de nuestras prioridades. Es a esto que quiero llegar. Donde fincamos las banderas de nuestras prioridades. Es decir, sabemos lo que es bueno, pero perecedero, y lo que es bueno y eterno. Y ahí hacemos una distinción. Esto acá es eterno y es mi prioridad. Y si tengo que abrir mano de algo, voy a abrir de lo que es bueno, pero perecedero.
Sí tengo, porque estas cosas caminan juntas, casi siempre. Acá tenemos algo de eso, pero antes de llegar a este principio por el cual los apóstoles tomaron una decisión, vamos a ver un problemita. Por aquellos días, mira cómo empieza el texto, ¿no? Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos. Qué lindo, ¿no? La iglesia creciendo, los discípulos multiplicándose. Y está hablando de discípulos mismo, no está hablando de apenas creyentes, no sé qué. Discípulos. De manera que Lucas, como hablamos ya, dejó de registrar cuántas conversiones había. Sino que empezó a decir un grupo grande de gente se sumó, otro grupo grande se sumó, ¿no? Dejó de hablar. Entonces, al multiplicarse el número de los discípulos, los problemas también fueron aumentando. Esta es la idea. Al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja. Entonces, no podemos jamás pensar que al orar por paciencia, Dios nos va a poner en un oasis, en un spa, para trabajar mi paciencia. Te va a poner con gente complejísima, más compleja que vos, porque senão tu paciencia no va a ser trabajada. Es una oración peligrosa, entonces, hay que considerar. Una de las cosas más peligrosas en la Biblia es la oración. Porque pedir paciencia, y ahí vienen los problemas y empieza a quejarse. ¿Qué contradicción? Si pediste paciencia, la paciencia va a ser trabajada en los problemas, en las dificultades. Pedís perseverancia y te llena de obstáculos la vida, una cantidad. Sí, porque querés perseverancia, el Señor te está haciendo caso, mira, porque el Señor quiere gente perseverante. Entonces, la perseverancia es fruto de un carácter trabajado en las dificultades y no en la hamaca paraguaya o uruguaya. No, en las dificultades. Y ahí es donde uno aprende a perseverar. Por eso oración hay que ser bien pensada. No es que tenemos que dejar de orar, pero debe ser pensada. Ser pensada. Al pedir, Señor, dame paciencia, sepa una cosa, que va a venir problema. Te va a venir dificultades cuando pida perseverancia. Entonces, acá, al multiplicar el número de los discípulos, también comenzó a surgir quejas, porque había dos grupos muy definidos allí. ¿Tá? Dos grupos. ¿Cuáles eran? Había el grupo de los judíos de pura cepa. Judíos de pura cepa. Eran los judíos habitantes de Palestina. En este momento, Palestina no se llamaba Palestina. Es un anacronismo lo que hablamos acá, pero como ya está dado así, tá? Palestina va a surgir como nombre así después, pero allí en Jerusalén, digamos, que es más conocido para nosotros, más práctico, allí haviam aqueles judíos puros. Quais eram os judíos puros? Eram aqueles que não se haviam mesclado com o helenismo. Que era o helenismo? Era o mundo griego implementado em los pueblos conquistados. Esto empieza principalmente com Alejandro, chamado el Grande, Alejandro Magno. Então, Alejandro Magno empieza suas conquistas, conquista casi todo el mundo de entonces, y Alejandro Magno entendió que más que conquistar y poner un ejército para garantizar la paz con la fuerza, era mejor llevar cultura. ¿Y qué cultura llevó Alejandro el Grande? La griega. Era su cultura, un macedonio que lleva esta cultura griega a la gente. Entonces, hizo gimnasios, clubes deportivos, teatros, bibliotecas en Alejandría, una biblioteca enorme, tremenda en Alejandría, dio un lugar de honra para los judíos en Alejandría, porque él entendió que así sería mejor mantener el pueblo bajo la paz que con un ejército, no que él no tuviera. Pero él fue generando la cultura griega en la cabeza de aquellos lugares conquistados. Esto produjo el llamado helenismo. Entonces, el helenismo no era apenas fruto de aquellos judíos que habían salido de Jerusalén para habitar en aquellos lugares donde reinaba la cultura griega, sino que eran aquellos que habían salido, pero la cultura griega se había impregnado en su mente.
De manera que ellos pensaban ya casi como un griego. Para el judío de Jerusalén que se mantuvo diciendo, esta es la pureza judía, la tenemos que mantener y no podemos mezclar nuestras costumbres y tradiciones con estos griegos paganos, generó un conflicto entre ellos, que se tuvo que trabajar en la iglesia primitiva, porque somos los judíos puros y ellos son los judíos mestizos. Hay una mezcla. Bueno, el helenismo va mucho más que eso, pero es básicamente eso lo que está pasando. Lo que pasa es que la conversión, el evangelio no se encuadra ni en uno ni en otro, o no se limita ni a uno ni a otro. El evangelio es la buena nueva del Señor Jesucristo para los perdidos. ¿Y quiénes son los perdidos? Judíos, helenistas, judíos puros, uruguayos, brasileiros, paraguayos, bolivianos, estadunidenses, todos son perdidos al no estar con Cristo. ¿Y cuál es el camino de salvación? El evangelio, que es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, primeramente del judío, después del griego, Romanos 1:17. El evangelio llega a todo y llegó a los judíos puros y a los judíos mestizos, de manera que se fueron convirtiendo una cantidad enorme de gente. Pero ahí empezó la queja. El crecimiento es una bendición, pero cuanto más gente, más problema. No es solo pueblo chico que es infierno grande, ¿no? Es pueblo grande, infierno enorme, súper enorme. Entonces empezaron los problemas. Y ya habíamos tenido el problema de Ananías y Zafira, que está muy interiorizado en la iglesia, porque son de allí de adentro también. Ahora tenemos el problema de las viudas. Porque como los bienes eran traídos para administración de los propios apóstoles, ahora las viudas empezaron a quejarse. Todavía esto no estaba grande como para no ser dominado. Sino que una empezó a decir, mira, acá hay las viudas de aquellos judíos de pura cepa son privilegiadas. Cosa que nosotros sabemos cómo es eso. Bien, conocemos porque es parte nuestra también. Solo no hablamos judíos, ¿no? Porque somos uruguayos, brasileiros, cubanos, no sé qué. Es lo mismo. Cambia la dirección y la nacionalidad. Después se repite lo mismo. La queja porque las viudas achaban, mira, solo porque era esposa del judío de Jerusalén, está siendo mejor atendida. Y quizá la esposa del judío de Jerusalén, esta viuda decía, pero nosotros somos mejores mismos, porque somos de pura cepa, participamos del pueblo que no se mezcló con las culturas ajenas y con la cultura griega. Y ahí se fomentó, empezó a fermentar una murmuración entre ellos. Los apóstoles trabajaron rápido. Porque dentro de cualquier contexto, la pregunta no es si va a haber problema, hermanos. Ya hablamos esto acá y repito. Dentro de cualquier contexto y en cualquier ámbito de la vida, la pregunta no es si vamos a tener problema. Esto está claro. Está claro. Solo el hombre bobo que piensa que no va a tener problema con la esposa y solo la esposa boba que piensa que no va a tener problema con su esposo. Solo el patrón bobo que piensa que no va a tener problema con un empleado holgazán, o el patrón o el empleado muy ingenuo que piensa que acá tengo un patrón que nunca voy a tener problema. Y solo el hermano bobo que piensa que no va a tener problema con otros hermanos bobos. Y las hermanas bobas que piensan que no van a tener problema con otras hermanas bobas. Porque cualquiera de nosotros que vive en esta esfera humana, ¿no? Que no generó para sí una burbuja con la píldora azul que piensa que todo es color rosado, el mundo de la Barbie. Cualquiera que reflexione un poquito sabe que los problemas son parte de nuestro cotidiano. Cualquiera. Hay que ser muy ingenuo para pensar, yo voy a vivir toda mi vida y estoy libre de cualquier chorro en la calle. No está. Puede ser que sí, puede vivir toda la vida, pero no. Puede ser que no. Entonces, acá empezó el problema entre las hermanas allá. Las hermanas. Empezaron a mirar la canasta de la otra y dijo, acá hay cosas que no hay en la mía. ¿Cuál
¿Cuál es el problema aquí? Mira el chorizo colorado, la mía no tiene. La mía no tiene. Y el judío helenista dijo, ¿y el vino este Cabernet Sauvignon que la mía no tiene nada? Un jugo de uva sin alcohol. Y ahí empezaron a mirar y decir, algo está mal. Los apóstoles entraron y dijeron, mira hermanos, y ahí yo hablaba de las cosas perecederas y las cosas eternas. Los apóstoles tenían muy clara cuál era su función y cuál era su misión. ¿Para qué estaban allí? Esto es muy claro para nuestras vidas también. ¿Para qué estamos? Es muy claro para la iglesia. ¿Por qué estoy acá hoy? No sé si se preguntan eso ustedes a veces, pero deberíamos, todos. El sábado de noche, cuando vas a dormir, ¿por qué voy a ir mañana a estar allá? Algunos porque la cabeza no lo deja, porque sufre de un religiosismo tan grande que la mente no lo deja dormir allá en su casa si no está acá. Pero ahí llega acá y la cabeza no está. ¿Por qué? Porque el tema fue, si no voy queda un vacío, pero el vacío es por el religiosismo y no por el deseo de comunión, no por el deseo de la exhortación de la palabra, no por el deseo de sumar mi voz linda o fea, acá hay de los dos, ¿no? Linda y fea. Mi voz linda y fea para cantar al Señor. Pero deberíamos preguntar siempre, ¿por qué estamos acá ahora? ¿Por qué están ustedes sentados ahí mirándome a mí? Bueno, no hay alternativa. Este es un punto. No hay alternativa. Pero la pregunta tiene que ir más allá de eso. Porque queda feo si ustedes todos ponen la silla vuelta para allá. Entonces tiene que ir más allá de eso. ¿Qué significado hay en eso, hermanos? Son 2 horas que pasamos acá. 1 hora y media, 2 horas. ¿Qué significado hay en eso? Esto hay que estar claro. Por eso estoy acá dando con todo. Mira, iglesia, ¿por qué? Exaltar a Dios, edificar el cuerpo, evangelizar el mundo. Entonces llegamos acá hoy por la mañana para exaltar al Señor, para honrarlo, para glorificarlo, reconociéndole como Dios en nuestras vidas, como aquel que nos sacó del camino de las tinieblas y nos puso en el camino de la luz. ¿Pero por qué más? Porque me interesa estar con ustedes para crecer espiritualmente con ustedes, para ser edificado por ustedes y para edificar la vida de ustedes, para que ustedes sepan que acá hay un ser humano más, con conflictos también, con complejidades también, con dificultades también, con problemas también, pero que en el Señor está buscando fuerza para seguir caminando firme y fuerte y en esto fortalecémonos unos a otros. ¿Por qué estamos acá? Porque yo quiero que el Señor trabaje cada día mi corazón, mi vida, para ser un testimonio donde yo estoy, para que cuando mañana salga a la facultad, al trabajo, yo no sea un hipócrita con mi fe, de manera que voy a borrar con la mano, con el codo, todo lo que escribí con la mano. ¿Está claro? Y ahí esto acá cobra otro significado para nosotros. Los apóstoles tenían, mira la actitud que tuvieron entonces. Surgió ahí esta querella entre ellos y por las viudas. Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, entonces acá quita la indiferencia de la congregación. No, el mundo se está cayendo, pero no es un problema del pastor. No, el hermano allá está mal, la hermana está mal, pero el pastor debe ir allá para ver. No, edificación, hermanos, estamos todos para edificar unos a otros. Ojo, Dios no te trajo acá para apenas sentar y ver lo que va a ser de la congregación. Pero domingo no me dá nada para hacer. Domingo es un detalle dentro de la vida de la iglesia. Esto acá es un detalle importantísimo en la vida de la iglesia, pero un detalle. Nuestra vida no se resume a eso. Mañana lunes, yo sigo creyente ou não? Ou deixei acá mi cédula de creyente, la dejo acá hoy porque la uso domingo que viene. Mañana sigo creyente, pasado mañana también. Y el otro día también. Pero tampoco los problemas quedaron acá. Sería bueno tener acá, como tenemos para poner una cosa y otra, tener un locker para los problemas. Y los dejo ahí. Pero no hay, el locker es nuestra mente, son nuestras emociones, es nuestro cuerpo. Entonces, y esto se extiende para el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Creyentes 24/7.
24/7. Um bom tema para um mensaje. Em algum momento vamos predicar assim. Creyentes 24/7. El lunes. Então, a dinâmica da congregação tem que extender-se também para o lunes. Como estão os hermanos durante a semana? Como han passado durante a semana? Há conflitos ou lutas por las que querem que eu ore por ustedes? Bueno, dijeron, no es conveniente para nosotros, los apóstoles van a decir los 12, pocas veces que Lucas va a mencionar los 12, entonces, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Hay problemas en las mesas? No, no. El servicio es de honra a Dios también. Pero los apóstoles fueron separados para encargarse de algo muy específico, la palabra. El ministerio de la palabra, que conlleva oración. El ministerio de la palabra que conlleva oración. Y para quien sabe el significado del ministerio de la palabra, entiende que cualquier otra cosa puede ser una distracción. Cosas buenas. Toda aquella congregación que quiere que su pastor esté metido en todo, porque no, tiene que hacer eso, aquilo y aquilo, no está entendiendo la importancia del ministerio de la palabra, porque son distracciones. Y cada pastor en su congregación tiene que estar muy firme de su llamado para el ministerio de la palabra, porque si no, entra en las distracciones todas y deja de edificar a la iglesia con la palabra. Deja de edificar. Los apóstoles se dieron cuenta. Quizás estuvieron involucrados antes en eso. Da a entender que estuvieron, porque como las posesiones eran, o el resultado de las posesiones eran llevados hacia ellos, parece que ellos por un tiempo estuvieron administrando eso. Pero la cosa empezó a crecer y ellos se dieron cuenta que estaba distrayéndolos del ministerio para el cual el Señor los había llamado. Entonces ahora ellos convocan a la congregación, llama y dice, mira, no es conveniente para nosotros que descuidemos la palabra de Dios para servir la mesa. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros a quién. Y ahí acá entra otro detalle importante en el servicio también. ¿A quién? No era el que estaba pasando allá afuera por el templo. Esto es cosa seria. La obra de la iglesia, de Dios, es cosa seria. Entonces, tenemos que llevar a serio, tal como Dios lleva a serio. El que asume una responsabilidad y el que llama a alguien para asumir responsabilidad, tiene que llevar en cuenta que esto no es broma, es cosa seria y que Dios está llevando en serio. Por eso dice, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación. Empieza por ahí. ¿Por qué? Porque está involucrado el nombre de Cristo. ¿Tá? ¿Qué es lo que representamos? El nombre de Cristo. La iglesia del Señor representa el nombre de Cristo. Entonces, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación. No son 7 hombres perfectos, son 7 hombres de buena reputación. Que cuando vamos a Tito, por ejemplo, tenemos allí lo que son hombres de buena reputación. Esposo de una sola mujer, no pendenciero, en fin, todo lo que está en Tito y Timoteo. ¿Tá? Buena reputación. Luego, llenos del Espíritu Santo. Y uno dice, para servir las mesas, llenos de... Sí, no hay cosa menor, hay cosas distintas en el cuerpo de Cristo, pero no son menores. Entonces, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Tampoco puede ser alguien que tiene conocimiento, pero no sabe cómo administrar este conocimiento. No tiene sabiduría. No tiene sabiduría. A quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos de lleno, dice algunas versiones, a la oración y al ministerio de la palabra del Señor. Nosotros nos entregaremos. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto la congregación va a entender que es una buena propuesta. Entonces ellos van a elegir, a escoger los 7, ¿no? Esteban, un hombre lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, un predicador muy elocuente, a Nicanor y a Prócoro. Algunos van a desaparecer acá en Hechos, no aparecen más. Sigue el ministerio seguramente, pero desaparecen. ¿Tá? A Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Algo interesante acá es que todos los nombres son griegos. Entonces, posiblemente, como el problema venía de una queja de las viudas de los griegos hacia las viudas de los judíos, posiblemente una manera sabia de administrar eso, vamos a poner todos hombres de origen helénico para administrar eso. Así, si hay cualquier problema, ya no van a poder quejarse en el sentido de decir, mira, sigue el problema, pero de entre ustedes mismos lo que están administrando. Pero este problema se solucionó.
¿tá? Entonces, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar, otra vez algo serio, pusieron sus manos sobre ellos. Y ahí Lucas hace un resumen. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que viene pasando desde el comienzo de Hechos. La palabra crecía, seguía por los pasillos y las calles de Jerusalén y más allá de Jerusalén. El número de los discípulos que pasaba se multiplicaba en gran manera y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquellos que se ponían en contra del propio ministerio de Cristo y de los apóstoles ahora se van convirtiendo a la fe cristiana. Muchos de los sacerdotes, ¿no? Vemos en Hechos esta puja y en Juan también entre los líderes espirituales de Jerusalén contra Cristo. Pero acá muchos de ellos están viniendo a la fe. La evidencia de las vidas transformadas. La evidencia de las vidas transformadas. La elocuencia de estas vidas transformadas hablando de la transformación que sufrieron por el Evangelio. Hace con que hasta los sacerdotes miren y digan, algo está pasando acá, quiero ver lo que es eso. Y el Espíritu Santo los traía también a la fe. Problema este por lo menos resuelto, van a surgir otros, pero este problema está resuelto. Mira, entonces yo hablaba, bobo aquel que piensa que no hay problema. ¿No? Entonces, nosotros partimos del siguiente principio, el problema está, va a haber en cualquier ámbito. El tema es cómo solucionamos el problema. No es si va a haber problema, es cómo solucionamos el problema. En el matrimonio, ¿va a haber problema? Sí. ¿Cómo solucionamos? Esta es la pregunta clave. Y no apenas la pregunta subjetiva para quedar en el aire. Es ¿cómo? ¿Qué hacemos? ¿Qué me dice la palabra de Dios sobre eso? Es el hombre orgulloso que no se doblega en ningún momento porque todo... Entonces la Biblia dice que esto es pecado. Y ahí el hombre tiene que agarrarse y decir, tengo que poner esto bajo el señorío de Cristo. Es el problema en la congregación. Hay, claro que hay. Todos acá sabemos que hay. Entonces el tema no es si hay problema en Betel, claro que hay. El tema es cómo solucionamos. No podemos estar mirando el problema y diciendo, dejamos ahí, vamos a dejar, porque va a crecer y luego el problema es mucho mayor que Betel. Este problema iba a crecer. Imagina esto que los apóstoles se hicieron indiferentes, esto iba a crecer, iba a destruir la comunión de la iglesia. Ellos actuaron. Tenemos que actuar también cuando están los problemas, cualquiera sea. ¿Y cómo actuamos? Por la Biblia. Los apóstoles, obvio, no tenía todavía los apóstoles para leer, entonces, por eso son fundacionales los apóstoles, ¿tá? Por eso no se repiten los apóstoles, porque estos estaban con esta autoridad de poner fundamentos, y ya tenemos los fundamentos, y al tener no necesitamos otros. ¿Tá? Entonces, estos apóstoles toman la decisión, inspirado por Dios también, que tomaron. Y ahí aprendemos de lo que ellos decidieron. Entonces, acá tenemos algunas cuestiones para cerrar esto, querido. En primer lugar, los problemas están a todo nivel y en cualquier ámbito de nuestras vidas. Cualquier ámbito. El tema es cómo solucionamos los problemas. El creyente necesita aprender a abrir la Biblia para solucionar sus problemas. ¿Qué consejo o qué mandamiento tiene el Señor para mí aquí? ¿Qué principio el Señor da para que yo sea un funcionario ejemplar, un patrón ejemplar? ¿Cuál es el principio para un estudiante ser un estudiante ejemplar? No son las notas 10 sobre 10. Es su carácter allá. Las notas no es para el Señor, en el sentido de decir que es para el Señor porque todo lo que hacemos es para Él, pero es para acá, pasar, ir mejor, no sé qué, abanderada, estas cosas todas. Pero el carácter no es perecedero, este es para el Señor, como da testimonio. Entonces tenemos que aprender la Biblia para ver qué solución tenemos para estos problemas que van surgiendo. Pero ¿cuál? Este acá no es un problema espiritual, este es un error nuestro. Todo tiene que ver con algo espiritual, hermanos. No hay un problema, hay que ser un matrimonio muy frío, muy alejado de Dios para decir, es un problema mío y no me afecta en la iglesia. Claro que sí. La iglesia, mira lo que es la iglesia, extensión de nuestras familias. Mira lo que somos acá, familias, casi todos.
Entonces la iglesia es extensión de eso. ¿Cómo yo puedo pensar que un problema familiar no afecta a la iglesia? Claro que sí. Obvio que sí. Porque es la extensión. Es la extensión. Tenemos que entender eso. Está acá espiritual porque está el hermano que no ora. Eso sí hay que... No, este es solo un reflejo de otros problemas. Es todo espiritual. Todo. Pero mi problema en el liceo es un problema mío. No es un problema tuyo. Si sos un creyente, un cristiano, estás representando el nombre de Cristo. No es aprender un problema tuyo. Estás involucrando el nombre de Cristo y de la iglesia que congregas. Entonces no es un problema solo tuyo. Mi empresa, iglesia es otra cosa. No es otra cosa. Obvio que tu empresa no es la iglesia. Pero cómo te moves en la empresa refleja sobre la iglesia. Esto es importante. Muy importante. Entonces, ¿cómo solucionamos? ¿Cómo abrimos la Biblia el lunes? Domingo es fácil. Es cómo abrimos la Biblia los días lunes, los días martes, en el contexto donde estamos. Esto es muy importante. Entonces, los problemas están, debemos aprender o hacer la pregunta, ¿cómo nosotros solucionamos? Después, solo una vida y nada más. Yo voy a buscar eso porque me incomodó ahora. Solo una vida y nada más. Solo una vida. Y todo lo que permanecerá es lo que hacemos para el Señor. Aprender a dar prioridad a lo que no es perecedero. Y lo que es perecedero usamos como perecedero. Perecedero, va a perecer. Así de sencillo. Establecer prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? ¿No? ¿Dónde está la comunión? La comunión con los hermanos que Dios te puso en el cuerpo. ¿Cómo está? ¿Qué si haces en tu casa, llegas allá y voy a hacer así, mira, voy a bajar a tierra y hacer una escala de prioridad para mí? ¿Dónde entra el desarrollo de la comunión con la iglesia en que servís? ¿Dónde entra la iglesia? ¿Dónde entra tu edificación personal con la palabra? Haga esto y hagamos eso y nos vamos a asustar con la indiferencia nuestra hacia las cosas que nosotros día tras día decimos que son importantes. Haga en tu casa, llega y haga esto así. Vas a ver que cosas que decimos que son prioridades en nuestra vida están ya en la lista, allá abajo. Es como contrato, la letra chica. La letra chica. Hagan eso. Si no reflexionamos, hermanos, sobre cómo vivimos nuestra vida como creyentes, vamos a seguir viviendo de cualquier manera. Tenemos que aprender a reflexionar en la palabra cómo vivimos nuestra vida cristiana. Las prioridades. Que los apóstoles tenían claro, no abriremos mano y nos entregaremos de lleno a la predicación y a la oración. Entonces, prioridades en nuestras vidas. Y cómo solucionamos los problemas que van surgiendo. Porque hay solo una vida y nada más. Al ser humano está determinado a morir una sola vez. Después no hay cómo volver y decir, todo lo que hice mal ahora voy a volver y hacer bien. No, no hay cómo. No hay cómo. Marchaste. Amén. Ok, vamos a orar entonces. Orar al Señor, hermanos. Pidiendo a Dios que así abra nuestros corazones, nuestras mentes, para que se vá expandiendo en nosotros la voluntad del Señor, las prioridades del Señor en nosotros, las prioridades del Señor en nosotros. Que el Señor nos ayude a disponernos en lo que es prioridad de verdad, en lo que no es perecedero. Aprender a usar lo que es perecedero como perecedero y lo que es eterno como eterno. Que el Señor nos dé su gracia para eso. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana te damos por tu palabra y por tu orientación. Te alabamos, oh Dios, porque sabemos que tú eres un Dios grande, poderoso, misericordioso. Y es esta misericordia que nosotros clamamos en esta mañana para una reflexión sincera, oh Dios, sobre nuestra manera de vivir, sobre nuestras prioridades, sobre cómo usamos lo que es perecedero y qué lugar estamos dando a lo que es eterno.
incluyendo la salvación y la perdición eterna, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros, como creyentes individuales y como familias creyentes también, a entender, oh Dios, tu voluntad, a buscar tu voluntad y practicar tu voluntad con tu fuerza, con la fuerza de tu gracia. Ayuda a cada uno acá, Señor. Ayúdanos a abrir la Biblia los días lunes, martes, miércoles. Es decir, Señor, a no ser creyente de domingo, sino que 24/7, Señor. Y que esto sea para la gloria de tu nombre, para la edificación del cuerpo y para testimonio de tu evangelio en el mundo, Señor. En el nombre de Cristo oramos, pidiendo también por los enfermos, que tú los restaures según tu voluntad santa. Señor, los que están débiles en su salud física, que tú los estés bendiciendo. Los que están débiles en su salud emocional, Señor, que tú los estés bendiciendo con tus bendiciones. Y los que están débiles en su salud espiritual, Señor, que tú los despiertes, que haya arrepentimiento y perdón, Señor, de tu parte que siempre está, y renovación, Señor, en el nombre de Cristo. Rogamos esto para los niños, los adolescentes, los jóvenes y para toda tu iglesia. Y pedimos una semana bajo tu cuidado y tu gracia y tu orientación. Que sea cada actitud nuestra, Señor, pensada para tu gloria. Ayúdanos en eso, ó Dios, porque nos olvidamos. Para tu gloria, Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.